Hoy se cumplen 37 años de la recuperación de la democracia en la Argentina. Un día como hoy, pero domingo, hace 37 años la gente acudía a votar. De hecho, a esta misma hora, la gente estaría emitiendo su sufragio y elegía la fórmula Raúl Alfonsín Víctor Martínez, inaugurando el periodo democrático más largo de nuestra historia, desde que se sancionó la ley Sáenz Peña y elegimos por el voto universal masculino. Acá hay seguramente en este cuerpo, trabajando o legislando, compañeros de recorrido de Raúl Alfonsín, habrá quienes compitieron con él, habrá quienes han compartido este recinto, colegas. Yo quiero hacer un homenaje, además, con una mirada generacional. En el año 83, ese día yo tenía 12 años, recuerdo muy bien, caminando con mi madre y mi hermana de la mano a la noche, festejando desde la calle Pueyrredón hasta Callao, donde vivía mi abuela. Mi abuela era docente, vivía en un edificio muy cerca de acá, Callao 463, un edificio de obras sanitarias, para empleados de obras sanitarias de viviendas, donde trabajaba mi abuelo. Recuerdo también que en ese bullicio y en ese festejo a mi madre la empujaron para robarle una cadenita, se cayó al piso. Mi hermana y yo, que teníamos 12 y 10, nos asustamos mucho. Mi madre se golpeó, pero se paró y dijo: levántense, vamos a la de la abuela que tenemos que festejar. Y ese era el estado de ánimo, el único estado de ánimo posible después de una dictadura sangrienta, después de desaparecidos, después de exiliados, después de la tortura, del terrorismo de Estado, de la censura, de una guerra a la que Raúl Alfonsín se opuso casi en soledad, y de amagues de otras guerras también. Después de todo eso, parecía que la oscuridad se terminaba y que venía la luz. Estábamos confiados, no era fácil por la fragilidad institucional, no era fácil por la economía, pero nos creíamos realmente capaces. Otros tiempos también. La sociedad había estado muy movilizada, 2 actos muy grandes en la 9 de julio de cada una de las fuerzas principales y un cierre de campaña de Alfonsín en el Monumento a la Bandera realmente monumental, con una multitud que nunca más se volvió a juntar. Tal era el entusiasmo colectivo que nos embargaba, insisto, a pesar de los enormes desafíos, a pesar de tanta fragilidad. Alfonsín encarnó ese entusiasmo, de hecho le devolvió a la Unión Cívica Radical la vocación de representación mayoritaria que había perdido y que hoy inclusive a veces el partido olvida o inclusive delega. La sacó del 25% histórico, o mejor dicho, que arrastraba desde hace un tiempo, y la llevó al 52% y derrotó por primera vez en elecciones libres al Partido Justicialista. Pero para Alfonsín ganarle al otro no era lo importante, sino que, como él mismo dijo, prefería que la fecha de la democracia fuera el 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque para él, el 30 de octubre, había algunos que habían estado tristes. Esa noche había habido gente triste. De hecho, conversando con Guadalupe Tagliaferri ayer, de raigambre peronista, ella me dijo: bueno, en mi casa estábamos tristes. Entonces la fecha para Alfonsín era el 10 de diciembre, porque lo importante era afianzar la democracia en todas sus dimensiones y particularmente haciendo justicia. Por eso a 5 días, el 15 de diciembre, decretó el procesamiento de los responsables, que llevó al juicio de las juntas, el primer tribunal civil que condenó a los responsables, a los jerarcas del terrorismo de Estado, en un hecho inédito, la conformación de la CONADEP y también la ley, que fue la primera que se aprobó, de derogación de la autoamnistía. ¿Todo eso era fácil? No, no era nada fácil. El país todavía estaba lacerado, lastimado, no tenía desde el punto de vista económico reservas en el Banco Central, había una deuda enorme que habían contraído los militares, las Fuerzas Armadas todavía tenían poder y el contexto regional era muy difícil. De hecho, había un enorme peligro de fracaso. Me tocó un día comentar un trabajo de Dante Caputo donde él hacía este comentario o cometía esta infidencia. Decía que yendo a visitar a Raúl Alfonsín a su casa, ese gran canciller que tuvo la Argentina,
le preguntó un día a Alfonsín a él, ¿cuántas chances crees que tenemos de que nos derroquen, de que nos volteen? Y Caputo dijo, no sé, 20, 25%. Y Alfonsín le contestó, no, mucho más del 50%. Ese era el contexto en el cual se desenvolvía todo. Y para eso hacía falta visión, decisión y coraje para cambiar la Argentina. Y quiero decir lo que representó para nuestra generación. Yo empecé el secundario en el año 1984 en el Nacional Buenos Aires y me tocó nacer a la conciencia cívica mientras Alfonsín iba tomando estas decisiones, como a todas las camadas que vinieron después. Y eso directamente nos forjó en una manera de pensar. En Estados Unidos me tocó rendirle homenaje a Pat Derian y me di cuenta de esto, que es que mi camada, la que empezó el secundario en el año 84, fue la primera camada que pudo terminar el secundario en democracia desde el año 1950. Es decir, desde la que empezó la secundaria en el año 1950. Y los que empezaron la primaria en el año 84 y terminaron la secundaria en el año 95, fueron la primera camada en terminar el ciclo completo, mejor dicho, los 2 ciclos de educación en democracia del año 1918. La primera camada en terminar el secundario y el primario completos en democracia desde 1918. Fue la que terminó en el año 95. Desde ahí ya tuvimos 26 camadas, con la de este año, que terminan toda su educación en democracia. Y eso es cabalmente lo que es promover un cambio e institucionalizarlo para consolidarlo definitivamente en una sociedad. Quizá ese anhelo democrático latiera ya en la Argentina, pero como dice, o como escribió una vez el expresidente Truman, liderar es convencer a la gente de hacer algo que en el fondo ya sabe que tiene que hacer. Bueno, Alfonsín nos convenció y nos convenció definitivamente. Quizá también vientos regionales soplaran en la dirección democrática, pero la verdad que esos vientos comenzaron en la Argentina. Y hacía falta soplar muy fuerte para que se extendieran, y Alfonsín realmente sopló como nadie. Hoy por eso rendimos homenaje a una fecha, rendimos homenaje a un pueblo y rendimos homenaje a un hombre, a un gran hombre. Hay grandes hombres en la historia argentina, naturalmente que hubo después de Alfonsín grandes hombres y también grandes líderes políticos. De hecho, ayer mismo en este recinto escuchamos sentidos homenajes a un gran líder político, que fue Néstor Kirchner. Y a 10 años de su fallecimiento, todos adherimos a eso, además sabiendo que hay heridas para sus compañeros de vida, para su familia, para sus amigos, que no cierran porque los duelos y aquellos que dejaron marca no tienen tiempo. Pero Alfonsín, a quien rendimos homenaje hoy, fue un gran hombre y también un prócer, porque la tarea que él emprendió hoy, igual que esta fecha, es una tarea que es de todos los argentinos. Rendimos homenaje a un episodio de un hombre que hoy es patrimonio de todos los argentinos. Y eso es lo que tenemos que rescatar, eso es lo que quisiera homenajear entre todos y cerrar, si me permite, Presidenta, con palabras de él, que no van a ser el preámbulo, cuando dijo, este día debe ser reconocido como el día de todos. Acá hemos sido una lección, hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie, porque todos hemos recuperado nuestros derechos y entonces tenemos que saber actuar tal como lo hicimos durante nuestra campaña. Levantamos banderas de unidad nacional, levantamos banderas de convivencia democrática, levantamos banderas de justicia social, levantamos banderas de solidaridad y ayuda fraterna. De esta manera tenemos que trabajar para adelante. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto a que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde. Muchas gracias.